Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Víctor Fallas, estudiante de arquitectura de la UCR. Hoy vengo a dirigir un podcast con referencia a Candelaria del Azar, que es una novela por Tatiana Lobo. Hoy nos encontramos aquí con Stephanie Rojas, Rachel Cordero y Lisette Sánchez, que van a ayudarnos en la participación. ¿Cómo están, chicas? Tenemos Víctor, ¿todo bien? Hola, Muy bien, por dicha. Hola, hola. Bueno, hoy en este podcast nuestro objetivo es hablar un poco de dos personajes en específico, en este caso Laura y el Pintilla. Sabemos que Tatiana Lobo en esta novela hace como capítulos muy descriptivos del lugar y también de los personajes. En este caso nos queremos enfocar en ellos. Entonces, empecemos por ahí. ¿Por qué no me comentan quién es Laura y quién es el Pintilla? Bueno, dentro de la novela de Candelaria del Azar, de Tatiana Lobo, son los dos primeros personajes que conocemos. El Pintilla y Laura se ubican, podríamos decirlo que espacialmente, en San José Centro, por el lado del Hospital San Juan de Dios. Laura es una chancera y el Pintilla, como su sobrenombre lo indica, es alguien que se dedica al hurto y al descuido ajeno. Lo describen más o menos como un chico de 12 años aproximadamente. Gracias. Algo que me parece muy interesante de la novela es que Tatiana Lobo nos hace ponernos en los zapatos de los personajes, ¿verdad? Como que sentimos mucha empatía o vemos la perspectiva del espacio con respecto a los personajes. Entonces, para entender un poco también estos dos personajes, ¿cómo se aproximan ellos al espacio? ¿Cómo lo utilizan? ok, creo que los dos personajes tienen un acercamiento inicial muy parecido, porque los dos están inmersos como en este rol de observadores. El Pintilla es a la espera de su próxima presa y Laura contemplando y viendo cuáles pueden ser sus posibles compradores. Entonces, los dos tienen como este rol de permanecer totalmente a la espera, estáticos y observando todo lo que está a su alrededor. Entonces se dan como estas circunstancias en las que podemos ver cómo ellos se mantienen en el espacio observando, el Pintilla por un lado tratando de camuflarse en el espacio y hasta se podría decir que por su tipo de trabajo, Laura también se camufla, porque como es un chancero, se vuelve algo sumamente Tal vez no no se camufla, notable sí, o se vuelve parte del entorno. exacto, se vuelve parte de este entorno urbano como lo es el de San José. Entonces, los dos tienden a tener esta misma acercamiento del espacio de observadores, siempre tratando de sacar ventaja de él. El Pintilla, por un lado, buscando espacios ocultos y desconocidos para poder sacar provecho, digamos, de ellos. Y Laura tratando de permanecer como en un espacio seguro y familiar para poder mantener como su trabajo. Entonces es como esta estrategia de seleccionar qué tipo de espacio tienen buscan entre ellos. De hecho, me parece muy interesante lo que estás diciendo de cómo ambos personajes se relacionan con el espacio a manera de observadores, pero también son actores y a la vez forman parte del contexto, o mejor dicho, parte del paisaje. Como que realmente no podemos imaginar las ciudades de San José, en este caso, sin un actor como es el chancero. Lo vemos en todas las calles y ya prácticamente que pasa desapercibido. Pero esto juega a favor y en contra de los personajes. Claro, al Pintilla le sirve, le favorece el verse desapercibido, pero Laura, por su profesión de chancera, más bien tiene que visibilizarse, pero como decís vos, ya están tan inmersos, tan camuflados, que el espacio y ellos
juegan un rol bastante cercano, pienso yo. Sí, exacto. Eso se puede ver durante toda la novela y en especial cuando se hablan de estos dos personajes. Claro. Bueno, estos personajes comparten espacio, ¿verdad? Como me comentan. Y con respecto a lo que se dedican, desarrollan como una capacidad de observación. Bueno, no sé si lo comentaron, me parece que sí. De observación, parece que tienen hasta una habilidad sobrenatural. Entonces, en este sentido, se refiere un poco Tatiana Lobo a Laura en su sexto sentido con respecto a la descifración, perdón, el desciframiento de números ganadores y bueno, también el Pintilla que parece que sabe a quién robarle, ¿verdad? Entonces, ser parte del entorno por tanto tiempo puede ser esta la razón por la que Laura tiene un sexto sentido, o el Pintilla también tiene estabilidad. Bueno, en lo que se refiere a los números ganadores, puede ser incluso coincidencia, ¿verdad? Eh, Como cuando los abuelos decían que si te soñabas con dientes, te iba a salir el 32, por decirte algo. O cuando durante tu día se repite muchas veces un mismo número, entonces uno lo compra, ¿no? Por si acaso, ¿no? Por superstición. Pero yo no negaría que tanto Laura como el Pimpilla tienen lo que podría considerarse un sexto sentido, sí, que sería esa capacidad casi extraordinaria de observación, como mencionó Stephanie anteriormente, que en el caso de Laura se manifiesta como unas habilidades sobrenaturales y en el caso del Pimpilla en su juego de cazador. Por ejemplo, todo lo que nos describe Laura sobre el doctor al que le vendió el número ganador. Después descubre que este doctor se encontraba mal justamente porque ese día había perdido un paciente. Y lo más importante es cuando posteriormente describe la sensación que le da tener estas precogniciones una vez que da el Pintilla, y es que le da un mal presentimiento. Él le genera desconfianza, ¿verdad? Y a la misma vez, el Pintilla, que sí es consciente de su capacidad de observación, se percata de las sospechas de Laura y es casi de inmediato y se mueve para buscar una presa más conveniente desde un punto en el que no puede ser observado, donde él está en una posición casi que de poder. Claro, de hecho me parece muy interesante que hayas mencionado lo de la superstición, porque creo que Tatiana Lobo está reflejando mucho de la cultura costarricense en esa parte. Tendemos a ser como muy supersticiosos y también su relación con el espacio puede tender a ser vista como algo sobrenatural, pero si lo analizamos bien, en realidad es una relación de empatía entre personajes que normalmente por su estatus, por así decirlo, social, realmente nunca se hubieran relacionado, como decís vos, de Laura y el doctor, pero en un espacio como la ciudad y en una profesión como vender chances, tener la oportunidad de relacionarse con personas de muchos estratos sociales y esa capacidad de estar en el espacio tanto tiempo y ser observador te da la capacidad de efectivamente eh, empatizar con las personas, entender desde el otro lado y como decía Víctor, de ponerse en los zapatos de alguien más. Entonces, creo que en este aspecto la ciudad está siendo un mediador entre esas clases sociales. Es un punto de encuentro. Claro, me gusta mucho eso que está compartiendo Rachel con respecto a las clases sociales. Y lo que me trae a mí esta pregunta es un poco con respecto a, sabemos que la ciudad es un lugar un poco injusto para ciertas personas, se vuelve complicado de transitar para ciertas personas. Y bueno, refirámonos un poco a las mujeres, al problema de género. ¿Existe alguna relación de género en la que las condiciones bueno, o que sea condicionante el género en las circunstancias de vida de Laura o del Pintilla en sí mismo, ya tomando en cuenta que ambos se encuentran en San José y tienen situaciones de desventaja? Bueno, si hablamos del Pintilla, como veníamos diciendo, es
en realidad es un niño, aproximadamente 12 años. En Costa Rica, como la mayoría sabemos, el trabajo infantil no es permitido. Entonces, ¿qué hace un niño cuando no puede acceder a una propia manutención, a, a mantenerse por sí solo? O sea, tiene que recurrir a, a vías informales de trabajo o, en este caso, a lo que es el hurto. Claro, Lo- El Pintilla fue abandonado por su madre, ¿verdad? Ahí para ponernos un poco en contexto. sí, sí, claro, y eso es una realidad social bastante fuerte, el orfanato. Eh, entonces, una situación de calle lo lleva a él a sus decisiones de vida, pero también me hace pensar en qué hubiera pasado si el Pintilla hubiera sido una niña. O sea, se hubiera visto mucho más vulnerable y tal vez su medio de supervivencia no hubiera sido el hurto, sino tal vez algo más vulnerable como es la prostitución, que también es un efecto en nuestro país. Entonces, creo que sí, el género también te condiciona muchísimo más en estas capacidades de cómo generar y cómo también te vuelves vulnerable. Me parece súper importante eso que menciona Rachel, porque justamente la mamá del Pintilla era prostituta, ¿verdad? Y él sale de su casa escapando de este mundo, de las experiencias que él veía que la mamá vivía, que pasaba borracha pues todo el tiempo, probablemente para poder sobrellevar la carga de su trabajo, y que él estaba completamente descuidado. Sí, claro, en ese punto entonces tal vez sí pueda pensar un poco contrario a Rachel, ¿verdad? Porque tal vez el Pintilla sí es una, una consecuencia de una desigualdad de género a nivel un poco más general, ¿no les parece? Tomando en cuenta esto que nos dice Lisette, que era una persona que cayó en las redes de la prostitución y que no pudo tomar a su hijo como en el cuidado que se debía, ¿verdad? Creo que me parece que a gran escala también es un problema de género, pero más social, más sistémico, perdón, eh, que afecta directamente al Pintilla y que eso es lo que lo lleva a él a esta situación de robo. Pero claro, también entiendo el punto de Rachel en el que explica que hubiera sido un caso muy distinto si hubiera sido por parte del Pintilla, versión mujer o niña. Estas redes de delincuencia son muy graves y muy peligrosas y claro, hay personas que se encuentran más vulnerables, ¿verdad? Claro, de hecho, más allá del género, creo que te encontrás vulnerable, sobre todo, digamos, en edad y en posición social. Eh, igual no es lo mismo, digamos, un niño que tenga la capacidad de recurrir a un familiar, aunque sea lejano, a un niño que realmente no tiene nada, o que ni siquiera tiene la capacidad o los medios para acceder a una educación. Entonces, creo que también la ciudad se vuelve un factor, y no solo factor, sino tal vez como un actor importante, donde vemos que todas esas realidades sociales conviven como en el mismo espacio. Laura, el doctor, como lo vamos a ver posteriormente con otros personajes, y todos tienen como su historia de vida y algún tipo de vulnerabilidad que el espacio refuerza o tiende como a afirmar. Claro, creo que nos estamos refiriendo un montón acerca de las desigualdades sociales, ¿verdad? Creo que por conclusión o de mi parte, lo que entendí o lo que quiero recalcar acá en este podcast es que eh, bueno, se trata de un problema de desigualdad social, pero que el género o las problemáticas de género suelen ser un agravante a tal mismo, así como por ejemplo, bueno, como nos comentaba Rachel, el caso del Pintilla si fuera niña, sería un caso aún mucho más grave si hubiera sido una niña. Entonces, no sé qué piensan sobre eso, que en realidad es una cuestión problemática social agravante por la situación de género. Sí, claro, creo que como conclusión podríamos llegar a eso, que
las circunstancias sociales pueden afectar mucho a esto, como mencionaba Rachel, y de igual manera el género tiene un impacto en cómo se van a apropiar o cómo van a sobrellevar todas estas circunstancias por las que tienen que pasar. Bueno, muchas gracias. Aquí podríamos durar horas conversando mucho más de estos personajes, nos da pie a un montón de temas y conversaciones. Eh, de momento tenemos que quedarnos aquí. Yo les invito a que lean la novela Candelaria del Azar de Tatiana Lobo, eh, para que nos demos un poco de contexto a los que nos escuchan. Una novela muy interesante, muy agradable y que nos, como comentábamos ahora, nos pone un poco en contexto en las realidades ajenas. Y bueno, eso sería. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y a ustedes que hayan participado el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.